Muy buenas tardes, querido profesor. Soy Amir Enciso, alumno del primero probatorio de la licenciatura en Educación de las Ciencias Sociales. Este es el trabajo de evaluación final de la materia Realidad Socioeducativa Paraguaya. Antes que nada, quisiera dar un pequeño contexto de la educación paraguaya principalmente a lo largo de la historia, desde antes de la colonización. Primeramente, la educación antes de la conquista se trataba de los nativos de aquella época, tenían una educación empírica en la cual se trataba del observar, practicar y luego ya aprender. Luego pasamos a la educación en la época colonial, en la cual en la época colonial la educación se basaba más bien en algo integral, una educación integral, teniendo precursores como Domingo Martínez de Irala y Hernandarias. También la educación estaba bajo el poder o la jurisdicción de las órdenes religiosas de aquella época. Luego pasamos a la educación en los primeros años de vida independiente, en la cual seguía siendo una educación integral, pero los próceres de aquella época tenían esa idea de que la educación era el manantial de las virtudes morales principalmente y apostaban por una educación hacia un progreso a futuro. Luego pasamos a la dictadura del doctor José Gaspar Rodríguez de Francia, en la cual seguía siendo una educación integral, pero con características militares, en la cual eh, era obligatoria la educación principalmente para los hombres, ya que debían de saber escribir, leer y hacer cálculos matemáticos, y para las mujeres era una educación más bien en los quehaceres del hogar principalmente. Luego pasamos al gobierno de don Carlos Antonio López, en la cual la educación paraguaya llegó a un punto de auge porque don Carlos invirtió tiempo, invirtió recursos también, trayendo a técnicos y docentes europeos para venir a capacitar a los paraguayos. También apostó por una educación superior para los paraguayos de aquella época. Luego pasamos a durante la guerra contra la Triple Alianza no hubieron tantas posibilidades de aprender y fue como una decadencia desde aquel entonces, durante la guerra, todos esos 6 años. Y luego llega la educación en la posguerra. El Paraguay estaba devastado por tener muchas pérdidas, tanto geográficas como demográficas. Y empiezan a aparecer personajes de la historia, principalmente mujeres, que ayudan a la reestructuración y reconstrucción de la educación o del sistema educativo paraguayo de aquella época, siendo estas Rosa Peña, Asunción Escalada y las hermanas Celsa y Adela Esperati, que ayudaron a solidificar nuevamente el sistema educativo paraguayo. Luego pasamos a la educación en el siglo XX, en la cual el Paraguay en cuanto a la política no estaba muy estable, pero hubieron reformas educativas, como en el caso de 1915, de la mano de Manuel Riquelme, en la cual él estaba en contra de la educación enciclopedista, que se trataba prácticamente de llenar la mente de los niños con información sin la oportunidad de desarrollar esa capacidad de aprendizaje. Luego pasamos a la reforma de 1924 de Ramón D'Alessio Cardoso, en la cual él proponía un nacionalismo pedagógico, en la cual también él apostaba por una educación pragmática, el de sacar el mayor provecho al aprendizaje principalmente para desarrollar tanto una buena conducta como también personas que sean variadas en cuanto a su capacidad de practicar principalmente. Luego pasamos a la reforma de 1931, de la mano de Juan Pastor Benítez, en la cual él tuvo una idea revolucionaria para aquella época, en la cual él quiso implementar el sistema educativo norteamericano al paraguayo, que fue algo muy innovador para aquella época. Luego pasamos a la reforma educativa de 1956, como es conocido como Plan 56, que se trataba más bien de una reforma de educación para los docentes en su mayoría, pero también para el ciclo básico de educación ofrecía también una cultura variada para poder aprender mejor. Luego llegamos a la reforma educativa de 1973, conocido como Innovaciones Educacionales, en la cual el aspecto más resaltante,
más resaltante que fue la reintroducción del guaraní, de la enseñanza del guaraní también. Entonces, en el primero, segundo y tercer curso del ciclo básico, y también se cambió la escala de evaluación que antes, o sea, que en aquella época era del 3 al 10, cambiándola del 1 al 5. Luego llegamos a la Conferencia Mundial de Homtien. Esto fue un precursor de la reforma de 1994, en la cual en 1990, en Tailandia principalmente, se dio una conferencia en la cual esta conferencia proponía una educación para todos, que, que la educación eh, cumpla con las expectativas del aprendizaje principalmente de cada individuo, y que se respete tanto la cultura, tanto las creencias y demás cosas de los alumnos, y que se les inste a estudiar y que puedan aprender principalmente. Luego llega las leyes o la ley principal que implican en la actualización del programa de estudio, es la ley número 258/1993 del artículo número 1 de la Constitución Nacional. Luego llega la estructura vigente y actual del sistema educativo. La estructura vigente es de la escolar básica. Hay 3 ciclos, de la cual del primero al tercero es el primer ciclo, del cuarto al sexto el segundo ciclo, y del séptimo al noveno es el tercer ciclo. También teniendo niveles iniciales como el preescolar y el jardín. Luego pasamos a la explicación del tercer ciclo y la educación media. Esto tiene un parentesco principalmente, ya que se trata de una preparación para una vida adulta, ya que tiene características de que las materias se dividen en horas cátedras, y también que hay diferentes profesores y se maneja de una forma diferente. Luego pasamos a las características fundamentales del bachillerato técnico. Como su nombre lo dice, el técnico es de la práctica, es del hacer pasantías para poder practicar un bachillerato en una técnica específica, como en el caso de bachillerato técnico en informática, en salud o en contabilidad. Eso es todo. Espero que sea de su agrado, y hasta aquí llegamos con el video.